Albemarle y Bradford Hill. Conoce la voz de las mujeres de la industria más importante del país. Minería, energía, actualidad, el futuro de la industria y los desafíos más demandantes para nuestro país, a través de la visión de la fuerza laboral femenina. Aquí comienza Nosotras Somos Minería. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos nuevamente con un nuevo capítulo de nuestro programa Nosotras Somos Minería, para acompañarte a través de todas las señales, todas las estaciones de Radio Madero en la macrozona norte de nuestro país. Estamos a esta hora en la región de Antofagasta, en la región de Atacama y por supuesto que también en la región de Coquimbo, para conversar un poco de minería, de industria en realidad, en general, de economía, de litio, de todo un poco. Usted sabe que aquí del ámbito portuario, de la logística, con la academia, indudablemente vamos abordando distintas temáticas en Voces de Mujeres, todos los días jueves de 4 a 5 de la tarde. Tengo que saludar como siempre a nuestros auspiciadores. Atención con los siguientes datitos. Quiero hablarte de Bradford Hill. Te cuento que en Bradford Hill transforman la ciencia en nuevas oportunidades de vida. Accede a terapias avanzadas contra el cáncer, gratuitas y disponibles para los pacientes de la macrozona norte. Te invito a conocer más en www.bh.cl o solicita tu segunda opinión en contacto @bh.cl. Bradford Hill, ciencia que transforma vidas. Y también le agradecemos a Albemarle, una empresa pionera en la producción de litio a nivel mundial, con más de 40 años de historia en Chile, referente en innovación y sostenibilidad, aportando liderazgo y experiencia en la producción responsable de este mineral clave para la revolución tecnológica y la electromovilidad. Muchas gracias a nuestros auspiciadores. Tenemos un tema muy interesante para abordar hoy día. Bueno, nuestra invitada ha estado ya en más de una oportunidad conversando con nosotros en nuestro programa. Vamos a hablar hoy sobre la participación femenina en el empleo de la segunda región. Ella es académica del Departamento de Economía de la Universidad Católica del Norte, ingeniera comercial de la UCN también, magíster en Economía aplicada, investigadora del Instituto de Economía Aplicada Regional, Camila Albayay Torrejón. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida. Gracias, Patricia. Bien, muchas gracias. Un gusto en saludarte. Igualmente. Oye, Camila, hace unas semanas me salí de pauta aquí, pero me estaba acordando, tuvieron una actividad bien importante. No sé si pudieras contarnos un poquito de eso. Sí, claro. Ahora se nos viene otra, así que voy a dejar la invitación hecha. El Observatorio Laboral organizó este encuentro, este seminario, en conjunto con el panel de expertos, donde se presentó los resultados de este estudio. Es un estudio de estructura regional, donde se escoge una temática que sea importante para la región y se profundiza en esa temática. Entonces todas las regiones tuvieron su propio estudio. Y en el caso de nosotros fue enfocado en mujer y su participación laboral acá en la región y también en minería. ¿Cómo estuvo la convocatoria y harta participación? Bien, sí, fue harta participación, alrededor de 60 personas. Ya. Y fueron 4 expertos en el panel. Estuvo la Seremi del Trabajo, ¿cierto? Ya, Camila sí. Cortés. Estuvo la gerenta de Recursos Humanos del Ferrocarril Antofagasta Bolivia, la señora Danisa Vicelja. Estuvo Flavio Platoni, que es el jefe de atracciones de SQM, Litio. Y estuvo por parte de la academia Miguel Atienza, que estudia bastante de estos temas de minería en la región. Ya. Oye, Camila, bueno, vamos a ir a este tema que vamos a abordar claramente hoy día, que es este informe elaborado por la Universidad de Antofagasta, que se llama Informe Estructural Regional de Antofagasta. Tal cual, sí. Ya. El objetivo aquí, entiendo, es elaborar el diagnóstico integral de la estructura del empleo
en nuestra región bajo una perspectiva de género. Son 15 años, entiendo. Exacto. En 15 años. ¿Cuáles fueron las motivaciones para poder hacer este estudio, Camila? Sí, bueno, fue un informe que también llevó mucho tiempo, empezamos a desarrollarlo desde marzo de este año. Entonces, justo cuando estábamos eligiendo la temática, que fue en marzo, recojo acá la noticia, salió el 17 de marzo de este año, la noticia de que habíamos pasado a ser el segundo país con la mayor tasa de participación dentro de la mujer dentro de minería, ¿no? Entonces superamos a países que llevan mucho tiempo y muchas políticas de inclusión, como lo son Canadá, Australia, y pasamos a ser el segundo, ¿no? Entonces, en 15 años, pasamos de tener una tasa del 7% en minería a ahora un 22%, lo cual, claro, fue un incremento gigante que nos llevó a esta posición. Entonces, eso por una parte, resaltando obviamente las políticas. Bueno, es un accionar, ¿no? Un accionar público-privado que se hizo con el tema de la Mesa de Mujer y Minería en el año 2015. Entonces tenemos una parte que fue una buena noticia en marzo, claro. Una segunda parte que también es una buena noticia y que lo hemos comprobado las veces que me has invitado sobre el tema de la salud, ¿no? Del mercado laboral en Antofagasta, muy bien. Somos uno de los que tenemos la más alta tasa de participación, ocupación, menos tasas de informalidad, ¿cierto? Y dijimos, bueno, y la participación de la mujer se replica en términos regionales. Ya. Y ahí es donde nos encontramos con un poco el obstáculo, ¿no? Y vemos que pese a estos números buenos en minería y pese al gran dinamismo en el mercado laboral regional, no están todos beneficiándose de la misma forma en términos de paridad de género, ¿no? Actualmente tenemos una tasa de ocupación del 70% en el caso del hombre, bastante grande a nivel país. Eso significa que de 10 personas en edad de trabajar, 10 hombres, en edad de trabajar, 7 están con empleo, mientras que en el caso de las mujeres, de 10 mujeres que están en edad de trabajar, solamente 4 tienen empleo. Entonces ahí hay una diferencia bastante significativa a nivel regional, ¿no? 40% versus 70%. Y esa brecha es, a ojos de nosotros que miramos como el resto del país, es bastante grande comparado con otras regiones que tienen una brecha de 15 o 20 puntos porcentuales. Esos son los principales hallazgos. Eso es lo que vimos, más, claro, ya. Eso es lo que vimos como para decir, bueno, entonces, ¿por qué está pasando esto, no? ¿Cuál es el problema de tener un buen mercado laboral regional? Vemos que en el sector minero, que es el más potente a nivel regional, la participación de la mujer ha aumentado, pero en términos regionales seguimos con una brecha de género en el mercado laboral que aún no disminuye a través de los años. Ahora, ¿hay alguna explicación para esto? Sí, bueno, sacamos varias, más que explicaciones, varios como datitos o conclusiones interesantes, ¿no? La primera es entender que durante los 15 años que se hizo el estudio, efectivamente ha aumentado la participación de la mujer en el mercado laboral. 65.000 nuevos empleos de la mujer ha aumentado durante esos años, ¿no? Los segundos es entender que del tema de la brecha pasamos de 30 puntos porcentuales a 20 puntos porcentuales más o menos hoy día en términos de la tasa de participación. ¿Qué quiero decir con eso? Hace 15 años era peor la brecha entre los ocupados, ¿no? Teníamos 70% en tasas de ocupación de hombres versus 40% en tasas de ocupación de mujeres. Y hoy es 70 versus 50. Entonces, aunque persiste una brecha... Persiste el 70, pero... claro, o sea, aunque persiste la brecha... Sube el mínimo, claro, exacto. Ya. Eso con respecto a la tasa de participación. Lo tercero que hemos visto es una cosa importante, que fue el tema de la pandemia y cómo afectó diferencialmente a ambos, ¿no? Sí. Hay un indicador que nosotros siempre miramos, que es el SU3, que es esta idea como de la subutilización del trabajo. Es una medida expandida de las personas que no tienen empleo, pero que el día de mañana fácilmente podrían entrar a trabajar, ¿no? Porque en este momento no tienen empleo porque justo no consiguieron el empleo que tuvieron, etcétera, etcétera. Entonces es como una reserva de trabajo no utilizada, porque tú tienes personas ahí que fácilmente podrían trabajar y no lo hacen, ¿cierto? Para el caso de la tasa de subutilización de las mujeres acá en Antofagasta, eso es un 34%. Entonces, un 34% de mujeres, una reserva de mujeres, ¿no? Dentro de toda la fuerza de trabajo que no está participativa, que podrían entrar a trabajar el día de mañana, ¿no? Versus al 22% en el caso de los hombres.
Entonces es una diferencia bastante grande. Y también versus al 14% a nivel nacional. Entonces es mucha la diferencia a nivel regional. Y cuando miramos las cifras dentro de las personas fuera de la fuerza de trabajo, claro, son alrededor de 200.000 acá en Antofagasta y 130.000 son mujeres. Y luego miramos las razones de por qué están fuera de la fuerza de trabajo. A ver, perdón, es la última cifra, repítemela. 200.000 fuera de la fuerza de trabajo. Ya. ¿Cierto? Que pueden ser porque... Cuando tú me dices fuera de la fuerza de trabajo, ¿a qué te refieres? Gente que no está trabajando remuneradamente. Exacto, que no está trabajando remuneradamente, ya. ¿cierto? Que no está... En la encuesta se le pregunta la semana pasada, ¿usted recibió dinero por su trabajo? ¿Y de esos 200.000 cuántos son mujeres? 130.000 aproximadamente. Ya. Uh-huh. Y de esos, vimos el histórico, ¿no? De esta fuerza de trabajo. Y lo que hace la encuesta nacional tiene una pregunta muy interesante que es, ¿por qué usted está fuera de la fuerza de trabajo? ¿Por qué no trabaja? Claro, yo creo que ahí hay un punto no menor. Exacto. Y históricamente, las mujeres, alrededor de entre 40 y 60% de las mujeres que están fuera de la fuerza de trabajo, es por razones de cuidado. Por razones de cuidado. Mientras que para el caso de los hombres, es principalmente por razones de jubilación y por razones de estudio. Entonces, si nos damos cuenta, para el caso de los hombres, no estar en la fuerza de trabajo es porque están en el inicio y en el final de su carrera. Exactamente. Están o estudiando o están ya jubilándose. El resto siempre van a estar dentro de la fuerza de trabajo. En cambio, para las mujeres es principalmente porque son ellas las cuidadoras y recae en ellas el cuidado profesional. Estamos hablando de que un 60% de las mujeres que están fuera de la fuerza de trabajo es por razones de cuidado, versus un 5% o menos en el caso de los hombres. ¿Y ese cuidado tiene que ver con el cuidado parental, el cuidado de hijos, en definitiva? Es una pregunta de cuidados, así que puede ser hijos o adultos mayores. Cualquier persona dentro de la casa que necesite un cuidado constante, ¿no? Ya. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, esa vez cuando hicimos el seminario y hablamos, la Seremi indicó, ¿no? Esta idea de avanzar en términos de la corresponsabilidad del cuidado. O sea, claramente acá hay una estructura regional que el cuidado, la responsabilidad es principalmente de la mujer, no del hombre. Y esto me voy a... no sé, estoy pensando en un caso que conozco, fíjate, donde ella es cuidadora. Y ella en el mercado laboral, de hecho, es mejor remunerada que su marido. Uh-huh. Tiene acceso a mejor remuneración. Sin embargo, ella decidió ser cuidadora. Uh-huh. Viven con menos, porque el que está en el mercado laboral es él. No sé si me explico, sí, pero claro, fue una decisión de ella o de ellos como pareja, porque se sentían más seguros con ella como cuidadora que solo con él. No, uh-huh. Eso yo no sé si se replica o finalmente, no sé, 50-60% de mujeres que están fuera del mercado laboral remunerado, finalmente son cuidadoras sin quererlo. Claro. O porque no queda otra opción, a eso me refiero. Sí, o sea, hay muchas razones, ¿no? Hay harto hilo ahí que claro, cortar, una cosa más profunda. Una parte es lo que tú mencionas, la parte cultural, ¿no? O sea, culturalmente la mujer es la que se ha quedado dentro del hogar y ella es la que asume las tareas de cuidado, ¿no? Y esto no es solamente acá en Antofagasta, ni en Chile, son varios países. La OCDE tiene un estudio muy interesante y las razones de cuidado prevalecen como la razón para que la mujer no entre al mercado laboral, ¿no? Por otra parte es lo que tú mencionas, ¿no? El tema del salario. En este caso, en el salario, en el diferencial, es positivo para el caso de la mujer, pero en promedio eso no lo vemos. No, porque generalmente claro, entiendo que la brecha salarial está rondando el 25-30% todavía. Sí. O sea, acá en Antofagasta ronda el 35%. Ya. El 35%. Estamos hablando de igual responsabilidad, igual cargo. Exacto. Sí. O sea, 35% y claro, o sea... no, si salimos al mercado laboral y la otra persona es la que va a ser mayor remunerada, ahí está el costo de oportunidad de salir al mercado laboral, ¿no? Y luego tenemos esta idea que estábamos hablando, porque obviamente estas medidas que se hicieron en la mesa de mujer y minería y que incrementaron la participación de la mujer, venían de la mano con la acción privada. Tenían que ser los privados, tenían que ser las grandes mandantes las que dijeran, bueno, también nosotros vamos a hacer un compromiso, ¿no? Entonces, ese día cuando estuvimos en el conversatorio, hablamos del tema de la minería con Danisa y con Fabio, y ellos me explicaban que, pese a que se ha hecho muchos avances, igual queda mucho que hacer.
En términos, por ejemplo, es muy difícil que cambiemos la cultura de cuidados, ¿no? De aquí a 5 o 10 años más. Pero sí es posible, por ejemplo, tratar de que el trabajo pueda permitirte cuidar. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, turnos de 14 por 14 es difícil, ¿no? He escuchado varias de mis amigas que me dicen, no, o sea, no me puedo ir a minería porque no me permite cuidar a mi niño que tiene menos de un año. Entonces, en ese sentido, un turno de 14 por 14, que era lo único que me ofrecía, no podría. Pero un turno de 5 por 2 para aquellos que están de Calama y que pueden regresar todos los días de la noche, quizás es más posible, ya, ¿no? Uh-huh. Ya, ahora yo veía acá que hay sectores, bueno, la gran minería que destacan. Hay unos que retroceden acá. La construcción, por ejemplo. Sí. Bueno, primero... Lo que pasa es que me llama la atención el sector de la construcción, porque cuando uno conversa con la gente de la Cámara Chilena de la Construcción, ellos sostienen, y así se ve aparentemente, que hay mayor participación de mujeres. Ellos hoy día contratan más mujeres que hace 5, 10 o 15 años atrás. Exacto, y no mienten. De hecho, para no decir algo malo, acá tengo exactamente el dato en el caso de la construcción. Acá está. En el caso de la construcción, claro, la cuota se aumenta, es decir, pasamos de 6.3% de participación femenina dentro de la construcción a 13.5%. Pero la distancia absoluta en términos de empleo no se acorta. ¿Qué significa la distancia absoluta? Que si hace 15 años había una distancia de 10.000 diferencias de empleos, o sea, habían 20.000 empleos de hombres en construcción versus 10.000 de mujeres, esta distancia sigue. Es decir, si ahora hay 60.000 hombres empleados en construcción, 50.000 siguen siendo las mujeres. Ya, o sea, lo entiendo. Claro. Entonces, ellos tienen razón, la participación ha aumentado, sin embargo, esta Pero brecha, la de hombres también aumentó, po. Exacto. Ya. La brecha absoluta no aumenta. Ya, lo entiendo. Exacto. Entonces, exacto. Pero eso pasa en construcción, que nosotros hemos visto, efectivamente la participación aumenta, la brecha absoluta no disminuye, pero lo que es más crítico es transporte y logística, porque ahí en transporte y logística la brecha se mantiene, es decir, no han avanzado absolutamente nada en términos de participación de la mujer. En 15 años pasaron de 19.3% a un 20.1%. ¿Transporte de qué tipo? Transporte y logística acá en la región se entiende como camiones, más que nada de carga y cosas. Perfecto, por el estilo. Ya. Por ejemplo, tren de carga también estaría dentro de eso, ¿ok? Y claro, o sea, y además la brecha se amplía, o sea, es el único sector que nosotros vemos que tiene divergencias, ¿no? Que no solamente no amplía la participación, sino que la participación de los hombres va aumentando mucho más rápido que la de las mujeres. Ya. Quedémonos en el sector minería, pero vamos a la pequeña y la mediana. ¿Tienen datos de eso? No. Hoy día estaba hablando con Miguel, ¿no? Mi colega experto acá en minería y claro, lo mismo que yo pensaba, porque le dije, me van a hacer esta pregunta de pequeña y mediana minería y yo sé personalmente que no existe muchos datos de pequeña minería, es muy difícil encontrarlo. Entonces él me pasó un estudio que estaba haciendo, lo estaba leyendo hoy día de hecho. Y claro, efectivamente, de la pequeña minería al menos, se tiene datos de empleos y empleos así, no sé, como desfasados como 2 años, tienen el último dato en 2023, y de producción también es muy difícil. Espérame. O sea, llegar a la desagregación de cuántas Pero cuando mujeres... tú me dices se tienen datos, ¿quién tiene esos datos? Porque acá han venido ministros a decirnos cómo está de bien insertándose la mujer en la pequeña y en la mediana minería, incluso como productoras mineras. O sea, en el caso de la pequeña minería, yo no he visto datos. Hace pequeña minería como tal. ¿Y quién tiene los datos principalmente? Enami. Enami se consigue. Claro, porque Enami claro, el poder, ellos tienen el poder de compra. Claro, exacto. Entonces, Enami es por quién pasan esos estudios. Pero esos estudios, por ejemplo, de Enami, los 4 o 5 últimos que yo he visto no tienen desagregación a nivel de participación de las mujeres. Quizás el dato lo tienen ellos y lo pueden conseguir directamente, pero públicamente no están los registros. Ya, me llamaba la atención. Y de hecho es una de las cosas que hablamos hoy día, que deberíamos abogar a tener mejores datos de la pequeña minería. Sí, me llamaba la atención porque recuerdo en una de las entrevistas que tuvimos hace un par de meses con la ministra que justamente ella iba rumbo a Tocopilla
y nos hablaba de que iban, entre otras cosas, por esta temática de pequeñas y medianas mujeres productoras mineras, no la trabajadora propiamente tal, la productora, la que está a cargo de la pequeña o mediana faena, y nos decía que había habido un aumento no menor. A lo mejor el ministerio tiene algún dato por ahí. O sea, de hecho, el ministerio, la subsecretaria este año... Que debieran tenerlo. No, y este año la subsecretaria dijo que necesitaban datos de la pequeña minería. Fue una declaración que hizo la subsecretaria misma de que no habían datos de la pequeña minería. Hoy hablábamos recién de la pandemia, que de alguna forma reforzó algunas desigualdades. Sí, claro. Sí. ¿Eso se ha ido recuperando? No como estábamos antes de la pandemia. Vimos que, bueno, las principales afectadas dentro de la pandemia fueron obviamente las mujeres. Hubo mayor tasa de desempleo, mayor tasa de subutilización, no solamente a nivel regional, sino que a nivel de país estamos hablando, y la recuperación fue mucho más rápida para el caso del hombre. Camila, se nos va el tiempo, pero quiero mencionarte para enganchar con la última pregunta que tenía para ti. Un artículo que fue publicado hoy día a raíz de unas cifras que dio a conocer Coschilco, la Comisión Chilena del Cobre. Ellos publicaron el informe llamado Inversión en la minería chilena. Hablan de la cartera de proyectos 2025-2034. Y según esto, la inversión va a ser histórica, el mayor nivel en una década. Estamos hablando de acuerdo a la información que proporcionó el ministerio, 104.549 millones de dólares. Sí, se esperaba. Es mucho. Exacto. Es una tremenda inversión. Y Antofagasta, es la región que lidera ampliamente esta inversión, con más de 40.200 millones de dólares. Ustedes me imagino que tenían prevista esta cifra. Sí, claro. ¿Tienen previsto qué porcentaje de participación femenina debiera haber primero acá con estas inversiones? Porque se nombran de hecho cuáles van a ser la mayor inversión. Está la planta Los Colorados de Escondida, es una de ellas. Pero además, y en base a esto, ¿cómo ven ustedes el futuro de la fuerza laboral femenina en la región o en el norte? Es una pregunta compleja. Bueno, nosotros sí esperábamos la alta demanda. Se sabía que iban a haber hartos proyectos, ¿cierto? Pero una de las cosas que es importante resaltar, bueno, no quiero ser pesimista en este sentido, pero una de las cosas importantes que hay que resaltar es que cuando empiezan estos proyectos, lo que más se contrata son operarios y profesionales de mantenimiento o técnicos ligados al mantenimiento, ¿no? Ya. Lo que se ha visto es que también existe una desigualdad en términos ocupacionales de las mujeres. No necesariamente están en la parte más productiva de la minería, sino que más bien en apoyo a servicios y también en jefaturas, en dirección y cosas por el estilo. Pero en esos puestos que son de alta demanda, cuando empiezan los proyectos, hay una baja participación. Estamos hablando de 7-8%. ¿Y esto tiene que ver con capacitación? Puede ser también con el interés, puede ser también con la cultura. Ya. Como dijimos recién, hay muchos factores. Pero Camila, va a afectar diferente, yo creo, la demanda. Te agradezco el tiempo para conversar con nosotros una vez más sobre este tema tan interesante. No, muchas Esperamos gracias verte en una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias. Que les vaya muy bien, Igualmente. Oye, interesante tema el que hemos abordado en este primer bloque del programa, que tiene que ver con la participación femenina en el empleo, en este caso puntual, de la región de Antofagasta, que es la que lidera en términos regionales. Por lo tanto, estas participaciones, si uno lo lleva a las otras dos regiones donde nos están escuchando a esta hora, claramente es más baja, Camila. Hay menor participación femenina en Atacama y en la región de Coquimbo. Pues supone que Antofagasta es la que está liderando en minería, por ejemplo. Ya. Nos vamos a la pausa comercial. 16:27. Volvemos con otra interesante invitada. Ya, 16:33. Estamos de vuelta luego de la pausa comercial en este siguiente y segundo bloque de nuestro programa. Nosotras somos minería.
Vamos a hablar en este bloque sobre los recursos hídricos. Fíjese, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como la FAO, en conjunto con la Dirección General de Aguas de nuestro país y el Ministerio de Obras Públicas, se está impulsando una nueva fase de lo que se ha llamado el Plan de Adaptación al Cambio Climático en Recursos Hídricos. Se habla de un hecho esencial, ya que por primera vez integra activamente al sector privado, entre estos la minería, que valga decir, son los responsables del 80% del consumo de agua. Vamos a conversar en este bloque con la coordinadora nacional de la FAO para el Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector de los recursos hídricos. Irene Bernaus está conectada con nosotros. Ella es ingeniera agrónoma, magíster en recursos hídricos, tiene más de 17 años de experiencia especializada en hidráulica, regadíos, gestión hídrica, principalmente en España y también en Chile. ¿Cómo estás, Irene? ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la instancia. Muchas gracias a ti por conversar con nosotros. Irene, me gustaría partir hablando un poquito de ti. Bueno, tú con mucha experiencia, de acuerdo a lo que estaba viendo tanto en España como en Chile. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en la FAO? O en este programa de la FAO. Sí, mira, este proyecto de FAO partió en junio del año 2023. ¿ya? Por tanto, llevamos ya un buen recorrido en la implementación del proyecto, en el que la construcción de este instrumento de planificación es el eje central, pero no el único. Ya, digamos, perfecto. Y tú estás en Chile hoy día, ¿tú vives en Chile? Sí, yo vivo en Chile. Ya, perfecto. Y estamos acá con un equipo de FAO desarrollando este proyecto. Ah, hay un equipo completo acá. Ajá. Perfecto. Oye, bueno, para comenzar me gustaría que nos contaras, así a grandes rasgos, cuál es, de acuerdo a lo que ustedes han visto hasta ahora, el desafío hídrico que está enfrentando nuestro país y cuál es el rol que de alguna forma tiene este plan de adaptación al cambio climático para el sector de los recursos hídricos. Sí, gracias, Patricia. Mira, Chile enfrenta un estrés hídrico severo y sostenido. Es algo que ya conocemos y que está asociado a la megasequía, que es este periodo de sequía de la más extensa en que se tiene registro en este país, donde podemos ver una disminución en la disponibilidad de agua, tanto a nivel superficial como subterráneo. Hay un aumento en la frecuencia y la intensidad de esta sequía y por ende, hay una creciente presión sobre las cuencas, ¿cierto? En los diferentes territorios, pero, por ejemplo, en las macrozonas norte y centro es donde se ve más acusado este escenario. Ya. Esto impacta sobre la producción de alimentos, pero también sobre la industria y los ecosistemas y, en general, la vida de las comunidades. En este sentido, el plan es una herramienta estratégica que quiere orientar al país en materia de adaptación en recursos hídricos. Por eso su objetivo central es avanzar hacia la seguridad hídrica. Y la seguridad hídrica es poder tener el acceso en cantidad y calidad de agua para estos actores, ¿no? Tanto las personas, las comunidades, como los ecosistemas, como obviamente el desarrollo productivo. Desde una mirada resiliente y obviamente incorporando un enfoque de género como componente transversal. ¿A qué te refieres con incorporar un enfoque de género en este estudio o en este plan? Sí, significa que en todo el desarrollo de las actividades, tanto participativas como en el propio instrumento, se ha tenido una mirada en cómo hay una mayor afectación a grupos vulnerables ante el cambio climático, entre ellos las mujeres y especialmente mujeres rurales en el ámbito hídrico. Perfecto. Ya. Ahora, volviendo un poco al tema, se habla de una instancia clave. Hablemos un poco de estos talleres virtuales. Entiendo que son alianzas para la gestión sostenible del agua. Son talleres que están dirigidos a quiénes. ¿Cuál es la importancia de la convocatoria al sector privado? Sí, efectivamente, porque el sector privado es un actor clave. Entender que aproximadamente el 80% del agua utilizada en Chile cae sobre el sector privado en los diferentes rubros, ¿no? Destacamos que
es muy relevante para la agricultura, pero también en otros sectores como minería, industria, producción energética, en hidroeléctricas, incluso acuícola o el ámbito de la producción de agua potable desde las empresas sanitarias. En este sentido, la adaptación al cambio climático desde el sector productivo es una corresponsabilidad. Entonces, estos talleres buscan convocar a las empresas para permitir entender cuáles son sus desafíos, cuáles son sus brechas, sus oportunidades de inversión, identificar tecnologías que ya estén implementando o prácticas innovadoras para mejorar la eficiencia hídrica y de alguna forma codiseñar respuestas de adaptación en cada uno de estos sectores con esa mirada de enfoque territorial. Entonces, estos talleres son una invitación a los actores clave, que son las personas dentro del mundo empresarial y las asociaciones gremiales, para tener estas miradas de tanto el sector minero como agrícola, forestal, energía, acuícola, industria, sanitario, etcétera. A propósito, bueno, esto es macrozonal, se está impartiendo ¿dónde los talleres y hasta cuándo? Mira, los talleres son macrozonales, son 4 talleres macrozonales, la zona norte, centro, sur y austral. Ya se ejecutaron los talleres de la macrozona norte y hoy día tuvimos con la macrozona centro. Ya, perdón, sí, déjame detenerme en la macrozona norte. Ahí estamos abarcando desde Arica hasta Coquimbo, hasta la región de Coquimbo. Ya, que Coquimbo, yo diría, dentro de la zona norte ha sido la región que más ha sufrido y ha padecido la sequía de los últimos años. Sí, así es. Entonces, esa instancia ya la hemos realizado. Ya, ¿y cuál fue la respuesta? ¿Qué recogieron de eso ustedes? Mira, actualmente se está sistematizando todos los aportes que quedaron desde los actores porque se realizó ese taller el martes. Fue ahora ya. Sí, fue ya. Bien reciente. Sí. Pero lo que quiero mencionar es que es darle la oportunidad a todos aquellos actores que no pudieron participar de esa instancia, que aunque no formen parte de estos territorios, se pueden sumar a las instancias que están planificadas para mañana en la zona sur y para el martes día 16 de la próxima semana en la zona austral. Si bien hacemos esta convocatoria diferenciada para lograr aunar actores territorialmente, son bienvenidos todas aquellas personas que no pudieron participar en un primer momento y sumarse obviamente a estas otras. Hablábamos recién de que el 80% del consumo del agua en nuestro país está relacionado con el ámbito privado. ¿Cuál es el rol que juega ahí la minería? Bien, sí, aquí es importante destacar que a nivel nacional la gran parte del consumo hídrico corresponde a la actividad agrícola, ¿ya? Ahora, el punto es que territorialmente el sector minero debe tener esta mirada también a nivel de cuenca, porque es diferente la realidad de ciertas cuencas donde el peso agrícola es muy fuerte frente a otras en que tal vez el rubro minero tiene un impacto mayor. Pero la minería es un actor estratégico, es decir, es un rubro que ha desarrollado innovaciones importantes en uso de fuentes no tradicionales, como la desalación, sí, pero también en aspectos de recirculación del agua dentro de sus propios procesos, un monitoreo exhaustivo, tecnología para incrementar la eficiencia hídrica. Entonces, estos avances son particularmente relevantes en el país, donde hay este escenario de restricciones crecientes en la disponibilidad hídrica. En este sentido, lo que son las empresas mineras y el rubro minero en general, incluso sus proveedores, pueden aportar experiencias y tecnologías que aceleran estas soluciones para avanzar en seguridad hídrica. Y lo más importante es que también pueden ser replicadas por otros actores o incluso otros sectores. Por ello, su participación en la elaboración de esta estrategia es clave. ¿Cómo vieron la recepción ustedes en la macrozona norte? Hubo diferentes actores de diferentes rubros. Se convocó no solo al sector privado, sino también a ciertos actores del sector público, porque lo que se busca es que también haya o potenciar ciertas alianzas o conversaciones, diálogos público-privadas, justamente para
aunar estas visiones de necesidades, brechas actuales, pero también oportunidades. Y también de la mano de la academia. La academia genera un conocimiento que también respalda y acompaña estos procesos, digamos, de innovación tecnológica y conocimiento científico. Perfecto. Ahora, hablábamos recién de este 80%, donde tú nos dices la mayoría de ese porcentaje está relacionado con la agricultura. Con estos planes que hay de, primero, ir creando conciencia, usar bien el recurso e ir buscando nuevas metodologías de ahorro o de sostenibilidad o reutilización, ¿a cuánto podríamos bajar ese 80%? Bueno, buena pregunta, es una pregunta clave. No tenemos la cifra o la solución exacta, ¿no? Deberíamos ser bien realistas de en qué punto estamos, pero sí con una mirada de que es una necesidad país. Es decir, el escenario climático no va a cambiar aparentemente a favor, es decir, no se perciben a nivel global país un incremento en las precipitaciones que nos haga pensar que volveremos a escenarios climáticos, digamos, donde había una abundancia del recurso hídrico. En ese sentido, debemos avanzar en incrementar la eficiencia hídrica. ¿Y cómo? A nivel de cuenca es importante tener esa mirada y esa conversación entre todos los actores de la cuenca y sus diferentes sectores, tanto productivos como también, por ejemplo, el agua para consumo humano y para sostener los ecosistemas. Claro, a mí me parece interesante ese punto, fíjate, porque lo planteo así de nuevamente. Hablamos de un 80% y muchos esfuerzos y estudios para lograr bajar eso. Pero uno dice, ¿cuánto vamos a bajar? Porque si hay toda una inversión y un estudio para bajar en un 0,5% o en un 1 o en un 2, es nada respecto a lo que necesitamos. O replanteo la pregunta, ¿cuánto necesitamos bajar para llegar a algo óptimo? Mira, más que llegar a una cifra, lo que necesitamos es un equilibrio entre la oferta y la demanda. Ya. Entendamos que la oferta son las precipitaciones, ya sean líquidas, forma de lluvia, nieves, sí, y nuestras reservas en acuíferos, ¿ya? Frente a las demandas que competen tanto para agua potable como para los diferentes sectores productivos. Entonces, si el cambio climático está afectando sobre nuestra oferta y nuestra disponibilidad de agua, diferenciadamente en los territorios, esa es como, digamos, la complejidad de dar una cifra, implica que nuestra demanda se tiene que ir acomodando a esta nueva realidad hídrica de menores lluvias, descenso en las napas subterráneas. Ya. Ahora, yo me imagino también, me corrige si me equivoco, Irene, porque aquí la experta eres tú, pero yo me imagino que esta realidad con la que estamos hoy día no solamente es cambio climático, aquí debieran conjugarse otras situaciones. Cambio climático, escasez, sequía y mayor consumo humano. El norte de nuestro país tiene hoy día más producción y más proyectos mineros que lo que tenía hace 10, 15 o 20 años atrás. Por lo tanto, mayor consumo pese a las plantas desaladoras. ¿Eso también ha ido afectando? Claro, lo que pasa es que el sector privado lo que ha hecho es anticiparse, específicamente el rubro minero, ha sido anticiparse a esta realidad climática a través de la construcción de desaladoras que aportan ese recurso hídrico necesario para su continuidad operacional, ¿ya? Pero eso no es la única fuente, y eso es lo que quisiera también poner un poquito de énfasis, es el desarrollo de las empresas en mejorar sus procesos de recirculación, es decir, agua que utilizaron durante sus procesos, la vuelven a incorporar en sus flujos, es decir, vuelven a hacer un nuevo uso sin la necesidad de nuevos metros cúbicos, por así decirlo, al sistema. Y también tecnología que opere con un menor consumo. Es decir, cuando antes
utilizábamos más, ahora vamos a cambiar la tecnología, vamos a adecuar nuestros procesos para descender ese consumo. ¿Qué rol sientes tú o sienten ustedes que juega en esto el Estado? Me voy a algo, yo no sé qué porcentaje cuánto afecta esto de la problemática, si tenemos el 100% del problema, si lo que te voy a nombrar representa un 50 o un 0,5. Pero ¿qué rol juega el Estado, por ejemplo, a la temática que fue muy discutida en nuestro país hace unos años atrás, como los derechos de agua? Regularlos, o frente a la temática de la cantidad de metros cúbicos por segundo de napas subterráneas que pueden utilizar las empresas mineras. Bien, aquí es un tema puramente, digamos, de regulatorio, digamos. Claro, por eso te pregunto, ¿qué rol tendría que jugar el Estado ahí? Bien, el Estado va a tener que evaluar cuáles, qué acciones tiene que tomar para que los derechos de aprovechamiento de agua puedan efectivamente, digamos, responder a las necesidades del país, ¿ya? Ahora, el marco regulatorio principal es el Código de Aguas, entonces el Estado se está moviendo en esa normativa vigente. Y dentro de ello, el papel que juega este plan de adaptación es dar ciertas orientaciones sobre actividades que puede hacer en el marco normativo actual, ¿ya? Perfecto. Entonces, cualquier mejora normativa de adaptación va a tener que verse, digamos, como un trabajo propio de los equipos legales. Y eso es claramente parte del rol, entiendo, que están jugando o que juega la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura dentro de este plan. Sí, lo que hacemos como FAO es acompañar a los estados en las necesidades que tienen, en este caso en concreto, brindando las capacidades técnicas para desarrollar este instrumento. Finalmente ya comienza a irse el tiempo, pero para ir avanzando, entiendo que se ha avanzado también en los primeros indicadores de seguridad hídrica para nuestro país. ¿Qué significa este paso? Sí, esta es una consultoría que estamos desarrollando y que tiene, desde mi punto de vista personal, un alto impacto territorial. ¿Por qué? Porque se habla de inseguridad hídrica, pero no tenemos, o hasta el momento, no teníamos una forma de medir y de cuantificar qué tanta seguridad o inseguridad hídrica teníamos en los territorios. Entonces, tenemos que partir por establecer una metodología para construir estos indicadores que nos sirvan después para poder evaluar el estado y la evolución de la seguridad hídrica bajo el contexto del cambio climático en los territorios, es decir, a escala de cuenca, en la unidad territorial, digamos, de cuenca hidrográfica, que es donde se recomienda este análisis. Entonces, se genera esta batería de indicadores y se va a tener que ver cómo van evolucionando estos indicadores con la toma de decisiones que se vayan llevando a cabo. En la práctica, ¿para qué va a servir? Desde la Dirección General de Aguas, y así está establecido en el Código de Aguas y en la Ley Marco de Cambio Climático, se están desarrollando los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, ¿ya? Entonces, una forma de monitorear cómo están avanzando las acciones de estos planes va a ser a través de estos indicadores. Es decir, vamos a tener la fotografía, por así llamarlo, del estado de cada cuenca hoy día, para después ir viendo cómo evoluciona en el tiempo y en qué hay que tomar ciertas decisiones o ciertas inversiones o actuaciones para mejorar estas brechas que se identifiquen. ¿Y hay plazos para eso? ¿Se manejan plazos para poder contar con esta estrategia? Mira, en temas de indicadores esperamos contar con la metodología y la aplicación en las primeras 4 cuencas que vamos a desarrollar en el país hacia el mes de abril del próximo año, del 2026. Ahora, esta aplicación va a ir dándose gradualmente porque la idea es que estos indicadores se generen para la totalidad de las cuencas del país, en la medida que se van desarrollando los planes. Que también, ¿alguna de estas primeras 4 cuencas incluye cuencas de la macrozona norte desde Arica hasta Coquimbo?
Sí, efectivamente. La idea es que se apliquen estos indicadores en una cuenca en cada una de las 4 macrozonas del país. Ya. Macrozona Norte va a tener una cuenca piloto. No sabemos todavía cuál es. Prontamente va a ser. Ya. Prontamente lo vamos a comunicar. Perfecto. Irene, quiero agradecer tu tiempo para conversar con nosotros. Creo que es muy interesante el tema. Ir aprendiendo también sobre esta temática, más allá de que en los estudios y todo diga el 80% tiene que ver con la industria en distintos ámbitos, con los privados en distintos ámbitos, de alguna u otra forma todos podemos colaborar con un granito de arena y somos responsables también de este tema. Ya, muchísimas gracias, Patricia, y de nuevo la invitación a todos los actores que quieran co-construir esta estrategia de adaptación. Pueden ver en la página web de la Dirección General de Aguas o las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas y de FAO para poder participar. Que esté muy bien, Irene, un agrado conversar contigo. Igualmente, Patricia, hasta pronto. Buenas tardes. Oye, interesante temática la que hemos abordado en esta segunda parte del programa de hoy y que tiene que ver con los recursos hídricos en nuestro país. Vamos a comenzar a despedir nuestro programa, como siempre, agradeciendo a nuestros auspiciadores. Albemarle, una empresa pionera en la producción de litio a nivel mundial, con presencia en el Salar de Atacama, mantiene un compromiso profundo con el medio ambiente, la colaboración con las comunidades y el desarrollo de una industria que impulsa el futuro energético de Chile y el mundo. Atención con esto. ¿Sabías que en la región de Antofagasta está el único centro de investigación en cáncer de toda la macrozona norte? Bueno, Bradford Hill, así es, acerca tratamientos innovadores y seguros para pacientes oncológicos. Te invito a conocer más en www.bh.cl o a través de Instagram, @BradfordHill.cl. Bradford Hill, ciencia que transforma vidas. Comenzamos a despedirnos. Quédese junto a nosotros porque en breves minutos más, a las 5 de la tarde, nos conectamos con nuestro departamento de prensa y las noticias de la macrozona norte de nuestro país. Gracias por habernos acompañado con otro Nosotras Somos Minería. Este programa fue presentado por Albemarle y Bradford Hill. Todos los jueves a partir de las 16 horas, infórmate sobre la minería a través de la visión de las mujeres que componen la industria. Hasta aquí llega Nosotras Somos Minería.